vamos a continuar con el estudio de los nombres de Dios. A mí me corresponde el nombre de Elohim. Bien, Elohim es una palabra hebrea que significa Dios. O sea, si yo quiero decir en hebreo mi Dios, digo mi Elohim. Elohim es eso, Dios en hebreo. Además de ello, Elohim también tiene otra acepción que significa el Creador Todopoderoso. El primer nombre con el que Dios es revelado en la Escritura, en hebreo, es precisamente ese, Elohim. Y es este el único nombre que se usa para referirse a Dios en el primer capítulo de Génesis y prácticamente se repite en casi cada uno de los versículos de la Biblia. Elohim es usado más o menos un aproximado de 3000 veces y en la Escritura. Y en más de 2300 de estas referencias, el término es aplicado a Dios mismo, al Creador Todopoderoso. Las otras veces que se menciona Elohim también se refiere, como por ejemplo, cuando un hebreo decía a los no hebreos, ¿cuál es tu Dios, tu Elohim? ¿Verdad? En ese sentido se utiliza. Elohim es el Creador Todopoderoso. Su aplicación es: Dios es el Creador de todo el universo. Dios conoce todo, Él crea todas las cosas y está en todas partes, en todo momento. Es el plural de Él. Él es singular y Elohim es plural. Y así lo encontramos en algunas referencias bíblicas, como por ejemplo en Génesis 1, en los versículos del 1 al 3. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó Elohim. Siempre cuando se refiere al Dios creador, en la Biblia, en las Escrituras, se utiliza el término hebreo Elohim. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, oigan aquí, porque aquí ya estamos hablando del plural, o sea, además de Dios, estamos hablando ya del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue hecha la luz. En Deuteronomio 10:17 leemos: porque Jehová, vuestro Dios, vuestro Elohim, es Dios de dioses, es Él de Elohim y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni recibe sobornos. Esto lo encontramos en Deuteronomio 10:17 y es a lo que me refiero aquí, a que el Dios, Él, es singular, pero Elohim es una palabra plural en hebreo. En el Salmo 68, del 4 al 5, leemos: canten a Dios, canten a Elohim, canten salmos a su nombre, aclamen a quien cabalga por las estepas y regocíjense en su presencia. Su nombre es el Señor, su nombre es Elohim, Padre de los huérfanos y defensor de la viuda. Mire, qué maravilloso es esto, Padre de los huérfanos. Elohim es el creador, Elohim es el todopoderoso, Elohim es el que guarda y cuida a los huérfanos y defiende a las viudas. Él es Dios en su morada santa. O sea que si en determinado momento, hermanas, estamos en un estado de viudez, es Elohim el que defiende a las viudas. En Marcos 13:19 leemos: porque aquellos días, dice, serán de aflicción, refiriéndose a los últimos tiempos, ¿no? Porque aquellos días, dice, serán de aflicción, cual nunca fue desde el principio de la creación de las cosas que creó Elohim. Aquí el término hebreo utilizado es Elohim, porque Elohim es el Dios creador, hasta este tiempo ni será. Eso lo encontramos en Marcos 13:19. Este nombre, como les decía, es un plural
y se refiere a la pluralidad de la divinidad, porque muchas veces nosotros vemos que en la Biblia entendemos que Dios no está solo, como por ejemplo en Génesis 1:26, en donde leemos entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Fijémonos bien aquí que está hablando de la palabra primera en plural, nuestra imagen y nuestra semejanza. Y dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió. Pues bien, aquí vemos en Génesis 1 del 26 al 27 que se utiliza la figura plural. Aunque Elohim es plural, nosotros sabemos, por supuesto, que nosotros es un solo Dios, porque son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A eso se refiere Elohim, esa es la pluralidad de la cual estamos hablando. La creación fue la obra de los tres miembros de esta divinidad. En Colosenses 1:16 leemos que todo fue creado por medio de Él y para Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre dio la orden, el Hijo proclamó sus palabras y es el Espíritu el que lleva a cabo la voluntad de la creación. Así del relato de la creación en Génesis entendemos eso precisamente, la pluralidad de Dios, de tres en uno que trabajan juntos. En Génesis del 1 a 2 leemos, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Es Elohim, el Dios creador. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Mis hermanas, nosotros sabemos que hemos sido creadas con un propósito. Es un propósito eterno y nuestro Elohim, mientras nosotros caminemos y seamos fieles a Él, amorosamente, nosotros sabemos que Él también va a llevar a cabo en nuestra vida, va a llevar a cabo su propósito para nuestra vida terrenal como también nuestra vida eterna, ¿no? Cuando nosotros posteriormente partamos de esta vida y nos vayamos con el Señor. Esto nos ayuda a entender la pluralidad de Elohim, ¿verdad? En Deuteronomio 6:4, Jehová uno es. Sin embargo, sabemos que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres uno son. Leemos también donde le dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Elohim, Jehová uno es. Este versículo declara que Elohim es un Señor, sin embargo, mirando bien el versículo 1 tiene un significado muy interesante, ya que la palabra hebrea para uno es echad. Fíjense bien, cuando se utiliza en hebreo la palabra uno, la palabra es echad, cuyo significado no es singular, sino plural. Significa un componente que se une a otro, quedando juntos. Aquí vemos la pluralidad en unidad. Las últimas dos palabras de lo que es Elohim, in, eso representa una terminación plural en hebreo. Así como, por ejemplo, usualmente en español la S al final o ES al final representa los plurales. Pues bien, en hebreo la terminación IM, eso representa los plurales. En Hebreos 11:3 leemos que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En los primeros dos capítulos de Génesis, hermanas, el nombre de Elohim aparece 35 veces en relación, refiriéndose al poder creativo de Dios. Y es Elohim quien, por su gran poder, crea el vasto universo. Y esto lo sabemos por medio de la autoridad de las Santas Escrituras, ya que precisamente en este versículo leemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía antes. Bien, y aquí tenemos, fíjense bien, en Deuteronomio 7:9 dice, reconoce que Yahvé, que son las iniciales de Jehová, Yahvé, tu Dios, es Elohim.
O sea, Yahvé, tu Dios, es el Dios creador, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esta otra acepción, fíjense, que tiene la palabra Elohim, que es Dios de pactos. Elohim es el Dios que hace los pactos. En los siguientes versículos de la Biblia, Elohim hace y recuerda su pacto, por ejemplo, con Noé. Vemos en Génesis 9, del 14 al 15, leemos: entonces mi arco, refiriéndose a el arco iris, se dejará ver en las nubes y me acordaré de mi pacto, el pacto que he hecho con ustedes. Recordemos que esto lo encontramos en Génesis, en la historia, en la cual nos dice que habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros. Fíjese que entonces aquí en donde dice con todo ser viviente que está con vosotros, nos está incluyendo a nosotros. O sea que el arco iris también es un pacto que Dios ha hecho con Noé, con los hijos de Noé, con sus descendientes, y dice: y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Dice el Señor: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta, refiriéndose al arco iris, es la señal que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos de los siglos. Y es aquí en donde dice: mi arco lo he puesto en las nubes, y el cual será por señal. Y estará en las nubes, dice, y lo veré, dice en Génesis 8 del 1 al 17. Y dice el Señor: y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente. Esa es una característica de Dios. Fíjese que Él hace pactos, pero además de eso, Él deja determinadas señales que le recuerdan tanto a Él como con el que ha hecho pacto que existe aquel pacto. Y dice: con toda carne que hay sobre la tierra, dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Vemos también que el Señor, fíjese bien, cumple sus promesas. Muchas veces cumple sus pactos, aun cuando a veces nosotros le fallamos. Por ejemplo, Jacob, este fue llamado también usurpador. Sin embargo, Jacob recibe la promesa del pacto abrámico a través de la predestinación de Dios. Y he aquí, y así leemos: y soñó, refiriéndose a Jacob en Génesis 26-24, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia, le dice el Señor, le dice Elohim, el Dios de los pactos, le dice a Jacob: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y esto lo leemos en Génesis 28, del 12 al 14, y también en Génesis 26-24. También refiriéndose a los pactos, porque Dios, Elohim, es un Dios de pacto. Dios le habló a Moisés y le recordó su pacto. Vemos que esto lo leemos en Éxodo 6-5, y dice: y asimismo yo he oído el gemido, dice,
Jehová, dice Elohim, de los hijos de Israel, a quienes les hacen servir los egipcios, y heme acordado de mi pacto. Este es Elohim, el Dios de los pactos. Por tanto, dirás siempre en Éxodo 6:6, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo soy Elohim, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande. Siempre en el capítulo 6, en el versículo 7 dice, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy el Señor, que yo soy Elohim, que yo soy vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las cargas de Egipto. Y dice en el 8, os meteré en la tierra por lo cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os la daré por heredad, yo soy Jehová. Fíjese cuán importante es cómo el Señor cumple los pactos, porque si ustedes se recuerdan, los hebreos, los judíos estuvieron 400 años en Egipto. Y 400 años después, el Señor trajo a memoria su pacto con Abraham, con Jacob, su pacto con Isaac. Y dice, os meteré en la tierra por el cual alcé mi mano jurando que le daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. O sea, el Señor no se olvida de lo que nos ha prometido, independientemente de que haya pasado un año o que hayan pasado 400 años. O sea, hermanas, si nosotros hemos recibido promesa de parte del Señor, tengamos esa certeza que tarde o temprano el Señor va a cumplir en nuestra vida lo que Él nos ha prometido. Va a cumplir en nuestra vida su propósito, porque el Señor es fiel a sus pactos. Él es un Dios de pactos. Él es Elohim, el Dios de los pactos. También leemos en Primera de Reyes, leemos que dijo Dios de Israel, ni en el cielo ni en la tierra hay otro que se compare a ti. Tú cumples tu pacto y amas profundamente a los que te obedecen de corazón. En Primera de Reyes leemos que el Señor no es hombre para mentir y que el Señor tampoco le corre el tiempo, ¿verdad? Sino que Él, lo más importante Él es que Él cumple su pacto y ama profundamente a quién, a los que te obedecen de corazón. O sea, si en determinado momento no estamos recibiendo ese pacto, revisemos entonces, ¿verdad? Si estamos siendo obedientes, si el Señor nos ha mandado algo, ¿verdad? Nos ha dado algún mandato, qué sé yo, de servir o algún mandato que nos haya dado y no lo estamos cumpliendo, porque el Señor, Él va a cumplir su propósito y su pacto en nosotros. En el Salmo 89 dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. El Señor, nuestro Dios, no cambia, hermano. Él dice, no olvidaré ni mudaré mi pacto, ni lo que ha salido de mis labios. Bien, en Jeremías 31:33 leemos, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Fíjese qué importante es esto. Dios, nuestro Elohim, no trata de que su palabra se quede grabada en papeles, se quede grabada en tablas, no. Que su palabra se quede grabada en nuestro corazón. Y dice, yo seré su Dios, su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Esto lo leemos en Jeremías 31:33. En Hebreos 8:10 dice, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Fíjese que aquí nos repite nuevamente. ¿Y por qué? Nos habla el Señor de su ley, porque en muchos de esos versículos en los cuales se refiere a su ley, el Señor nos habla de sus pactos, ¿verdad? El Señor nos hace promesas a cada uno de nosotros y dice, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón.
Dios, hermanos, en Números 23:19 leemos que Dios no es como los mortales. Él no miente, Él no cambia de opinión y cuando hace una promesa la cumple. Sabemos, tenemos esa certeza que cuando Dios hace un pacto, Él lo cumple. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. Leemos en Números 23:19. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Claro que sí. El Señor cumple. Lo que pasa es que Él lo cumple, por supuesto, en tiempos diferentes a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros queremos que el Señor haga cumplir su palabra en mi tiempo, en los tiempos en los que yo le establezco. Y con el Señor, mis hermanas, definitivamente no es así, porque Él va a cumplir lo que nos prometió en su tiempo, cuando Él crea que nosotros estamos preparados para recibirlo, cuando Él crea que nosotros tenemos esa madurez, ¿verdad? Para recibir aquella bendición, aquello que nos ha prometido. Entonces, esta expresión aquí encontramos en Número 23:19 lo dijo el profeta Balaam, quien enfatiza este aspecto del carácter de Dios. Aunque al hacerlo usa una forma abreviada, fíjense bien, de Elohim, cuando utiliza él. Dios no es un simple mortal para mentir y cambia de parecer. ¿Acaso no cumple él lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Pues bien, mis hermanas, hemos aprendido hasta aquí que Elohim significa en hebreo Dios y Elohim es utilizado 3000 veces en las escrituras para referirse al Dios creador y sobre todo para hablarnos de un Dios de pactos, los pactos que están establecidos entre Él y la humanidad, entre Él y nosotros. En Génesis 17:7 dice, estableceré un pacto contigo y con tu descendencia, después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Dios, para ser tu Elohim, y Él de tu descendencia después de ti. Y ese es el Dios, el Elohim que nosotros alabamos, que nosotros veneramos, glorificamos y que nosotros predicamos. Un Dios de pactos, un Dios creador, un Dios que nos ama y que va a cumplir a su tiempo lo que nos ha prometido. En Salmos 91:2 encontramos, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios, el Elohim en quien confío. ¿Por qué confío en Elohim? Confío en Él porque Él es mi Dios creador, Él nos creó, a usted y a mí, Él nos creó y porque Él nos ha prometido que estaremos con Él hasta una vez nosotros, mientras duremos aquí, Él va a estar con nosotros. Y posteriormente, dice Él, que nosotros estaremos con Él cuando nos vayamos de la vida terrenal. Ese es el Dios a quien nosotros alabamos, a quien nosotros glorificamos. Bien, hermanas, hasta aquí llega nuestro estudio de esta mañana en cuanto a lo que significa Elohim, su significado y sobre todo lo que significa en nuestra vida. Vamos a orar e inclinemos nuestro rostro. Padre amado celestial, gracias Señor, gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por toda esa enseñanza que nos dejas, Padre. Hemos aprendido el significado de tu nombre Elohim. Eres el Dios creador, el Dios del universo, el Dios que puso orden en el caos existente previamente. Y eres un Dios de promesa y eres un Dios que cumple tus pactos que has hecho con nosotros. Gracias, Padre, por esa sabiduría, por ese entendimiento y por ese discernimiento que nos permite conocer determinadas características y cualidades del Elohim a quien nosotros alabamos y glorificamos. Gracias, Señor. Hemos orado en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.